Vamos a presentarles El Camino Lebaniego Castellano, el último libro publicado por Eduardo Gutiérrez, que nos acompaña hoy aquí en El Sotillo. Muy buenas, lo primero de todo, Eduardo. Pues gracias, Nacho, por la invitación en este paraje tan excelente, al lado de la ribera del Carrión, que trae las aguas de mi pueblo, y tengo que decirlo, del Alto Carrión, y que además, pues muy cerquita del Aseo, kilómetro cero de inicio de este camino. Efectivamente, y además uno de los pocos sitios donde se puede estar a estas horas en la calle en Palencia, porque la ola de calor no perdona. Siempre hay ola de calor últimamente, por cierto. Aquí estamos fresquitos, podemos hablar tranquilamente y reflexionar en torno al Camino Lebaniego Castellano. Este viaje, o este libro, ofrece un viaje no solo por la ruta en sí, sino por la historia de ese camino lebaniego, ¿no? Sí, la verdad es que es un libro que referencia, como bien has dicho, no solamente la ruta de peregrinación en sí mismo, sino que además es el acompañamiento perfecto para ver los pueblos de nuestro entorno, el gran patrimonio que tiene la provincia de Palencia. Hay que decir también que se interna un poquito en Burgos, gracias al Canal de Castilla, y por supuesto el sur de Cantabria, un valle como es el lebaniego, tan vinculado con esta provincia y con Palencia. Obviamente es una relación, iba a decir centenaria, y eso que tengamos conocimiento por escrito, que seguro que es milenaria. Hablamos de una ruta que yo creo que todo el mundo tiene presente, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del Camino Lebaniego, pero quizás no todo el mundo conoce su origen o el motivo, al fin y al cabo, que llevó a tanta gente a peregrinar en su día y que todavía hoy persiste, ¿no? Un poco este legado cultural, histórico y de alguna manera también religioso. Bueno, la verdad es que Palencia pues, es una provincia de peregrinación. Pasan los caminos, no voy a decir los más importantes para que nadie se sienta... Pero yo, lo digo yo, pasan los más importantes. Pero sí, por lo menos los más significativos, ¿no? El Camino Francés, el Camino de Santiago, y el Camino Olvidado, el Viejo Camino de Santiago. Las dos rutas penitenciales de primer orden. Y que conoce muy bien, porque también Eduardo tiene publicaciones relacionadas, vamos a decirlo, vamos a recordarlo, que no está de más, que no solo es un estudioso del Camino Lebaniego, sino que conoce muy bien el Camino de Santiago en sus diferentes vertientes. De hecho, es una de las personas que más ha hecho porque deje de ser olvidado, ese camino olvidado. Bueno, el Viejo Camino, la verdad es que hay mucha gente que tira de él, que apuesta por él, y que obviamente hay que ponerles en conocimiento y hay que ponerles en el lugar en el que se merecen. Pero no solamente, como decíamos, es el Camino Olvidado y el Camino de Santiago, los dos Caminos de Santiago también, o Caminos a Santiago, sino el Camino Lebaniego Castellano, algo menos conocido que su ruta principal, que es el Camino Lebaniego, pero que obviamente tiene una tradición, como bien preguntabas, que pasa de los 500 años. Partimos de una bula del Papa Julio II del 1512 que hace que obligue a todo creyente, obligue en el sentido bueno de la palabra, a realizar este camino de peregrinación para venerar el Lignum Crucis, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, porque es un trozo de madera, cuanto menos el mayor trozo de madera más grande conocido que existe como reliquia. Y mucha gente desconoce este dato, que es al final lo que da la importancia, lo que dio el peso también a este santuario, incluso podríamos decir, ¿no? Lugar de referencia y de peregrinación. Sin duda, el Lignum Crucis es una reliquia de una grandísima importancia, no solamente por la historia y por la tradición que le precede, que parte de ella tiene la vinculación con Palencia. Yo, si me lo permites decir, estoy haciendo unas pequeñas entregas los domingos en el Diario Palentino, y también en el libro pues hablo de Entre Toribios y Beato anda al juego, ¿no? Es una manera de decir la gran vinculación que tiene Palencia, toda su provincia, con ese monasterio y con ese Lignum Crucis. ¿Qué decir yo? Que soy un palentino más, y con los historiadores que tiene esta capital, de lo que es la pedrea del Pan y el Quesillo, en la Ermita del Cristo, muy vinculado precisamente a este camino y a esta tradición, y a estos toribios de los que antes hablábamos, y si tenemos tiempo igual desgranamos un poco más, y de Beato de Liébana. Sí, vamos a entrar. De hecho, yo quería que entrásemos precisamente porque sí que hay cierto conocimiento en Palencia de las historias en plural, de los toribios en plural, hasta el punto de incluso confundirlos muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor no las tenemos tan presente y las entremezclamos, ¿no? Yo quiero seguir un poco la línea del obispo de Palencia anterior, de Manuel Herrero, creo que era, en el cual, en un artículo muy acertado, si no me equivoco y si bien recuerdo, hablaba que posiblemente es
la misma personalidad con destinos bifurcados, ¿no? Se habla mucho, y por eso lo digo entre Toribios, ¿no?, de Toribio de Palencia como una figura y Toribio, el obispo de Astorga, como otra figura. Yo me he atrevido a meter un poco literariamente lo que es un tercer Toribio, que fue obispo de Tui y que obviamente también algunos tienden, ya cada vez menos gente, porque está perfectamente claro que el Toribio de Astorga también fue Toribio de Tui. Pero este tercer Toribio le vamos a dejar aparte porque poco pinta en esta historia. Primero porque está perfectamente claro que es del 1700 y poco, y que obviamente también fue predicador en el monasterio de Santo Toribio y en los valles de Liébana, pero nada tiene que ver. Sin embargo, las otras dos figuras, tanto el Toribio obispo de Astorga y el Toribio de Palencia, el ermitaño al que se le asigna la fundación de este primer oratorio, que luego termina siendo el monasterio de San Martín de Turieno y más tarde Santo Toribio de Liébana, con el Toribio obispo de Astorga, que vino aquí a Palencia precisamente a intentar captar, vamos a decir, a difundir su palabra. A no llamarnos o que dejáramos de ser herejes en aquella época por el seguimiento diferente que hacíamos o que hacían nuestros antepasados de la profesión católica, ¿no? Y sin embargo, pues todos sabemos que la leyenda dice que fue recibido a pedradas, ¿de acuerdo? De ahí la romería del Cristo, y de ahí una de las festividades más arraigadas, que es el 16 de abril, que todos sabemos que siendo un domingo, pues se celebra como año santo en Santo Toribio de Liébana. El último ha sido en el año 2023 y el siguiente en el 2028. Y es la ocasión en la que efectivamente mucha gente aprovecha a hacer esa peregrinación, que, como bien decía Eduardo al principio, es en su mayor parte en territorio palentino. El camino, esa senda, no vamos a decir porcentajes porque además voy a fallar, pero podríamos decir que la mayoría transcurre por Palencia, por sitios muy significativos además en algunos casos. Sí, mira, te agradezco esta pequeña introducción. Yo hablo de 222 kilómetros, obviamente porque me he permitido el hacer alguna variante para aprovechar algunos de los hitos patrimoniales importantes que yo creo que no se deben de perder. Que ya que pasamos, ¿no? Pero ya que pasamos, efectivamente, ya que estamos, ¿cómo vamos a dejar al Roblón de Estalaya fuera? Por ejemplo, ya que es un centenario abuelo, no podemos dejarle fuera. De los cuales, de los 222, solo 32 o 33 son en el sur de Cantabria, que son lo que yo he querido llamar en el libro el descenso del penitente. La verdad es que es un descenso por el Valle de Liébana, desde Piedras-Luengas hasta Santo Toribio, pasando por pueblecitos como Cueva, Avellanedo, Framma, Cabezón, y Potes en sí mismo, que tienen una ruta espectacular. Pero también quiero hacer la pequeña mención que gracias al Canal de Castilla este camino se interna unos 10 kilómetros, pocos, ¿verdad?, pero profundos, importantes en la provincia de Burgos. Por eso en uno de los capítulos le he querido llamar 3 tramos para recorrer 3 provincias. El tramo canalero, que es el del Canal del Castilla, el tramo de la vía del Burejo y la vía San Andrés de Arroyo, que es el de la Ojeda, para llegar a la montaña palentina, y el tercero por la provincia íntegra, menos el inicio del descenso del penitente, que lo es, luego si quieres hablamos de por qué le llamo así, en la provincia de Cantabria. Es un recorrido, hablamos 222 kilómetros, que no sé hasta qué punto está preparado, comparándolo, por ejemplo, con el Camino de Santiago, incluso con el Camino Olvidado, que se ha ido adaptando y ha ido mejorando en este aspecto, en precisamente el facilitar el descanso y el recorrido al peregrino. Bueno, mira, yo ahí tengo que reconocer una cuestión, y hay que ser honestos. El trabajo del Obispado de Palencia y el trabajo de la Diputación de Palencia para sacar adelante este camino, la verdad es que es importante y además ha sido acertado. Yo creo que está perfectamente señalizado, es muy difícil perderse siguiendo las flechas rojas, y más con este hito que nos han puesto en la SEO como kilómetro cero, y seguir el Canal de Castilla no tiene ninguna pérdida, seguir luego lo que es la Ojeda tampoco, porque además luego confluye con la ruta del Románico Norte, confluye con la ruta del Carbón de Coc y confluye con la ruta La Senda del Oso, en Cervera de Pisuerga. Si era el camino que había y que más se recorría, pues es lógico que luego haya perdurado y que de alguna manera se haya aprovechado para... Claro, o sea, yo entiendo el lema que acuña la Diputación, y lo vuelvo a decir, que es un camino para el siglo XXI. Obviamente no podemos buscar los peregrinos de hace 500 años que desde la capital
pues se internaban por todo el sur de la provincia de Palencia hasta llegar al norte, y por qué puerto entraban, si por Sierra Salva o incluso por el Valle de Pineda, en la montaña palentina, en el Alto Carrión en este caso. Una propuesta que yo hago aprovechando la cañada real leonesa, de acuerdo, la oriental, perdón, que confluía caminos de los pastores, caminos también de cultura, caminos de peregrinación, y que bien pudiera convertirse en el camino lebaniego castellano occidental, que llegue hasta mi pueblo, Guardo, permíteme que lo diga, Velilla del Río Carrión, Vidrieros, atacamos el Valle de Pineda y entramos en el Valle de Liébana, directamente en el monasterio de Santo Toribio, por unos parajes increíbles. Pues bien, podría ser una propuesta, porque es muy difícil. ¿Quién me dice a mí que hace 500 años el peregrino iba por tales sendas? Por eso también lo veo acertado la propuesta de Diputación, porque de alguna manera aprovecha sendas históricas como es el Canal de Castilla, o como son los caminos, lo voy a decir, de concentración un poco más modernos, o caminos históricos, o los caminos de las sendas mineras, o el camino del Carbón del Coz, como he dicho antes, o incluso la senda al Roblón de Estalaya o al Bosque Fósil de Verdeña. ¿Por qué no? Estaba pensando, no sé si hay algún tramo que pueda ser especialmente complicado o alguno que sea especialmente recomendable por precisamente esos sitios que se pueden encontrar a lo largo del recorrido, o esos lugares por los que merece la pena pasar. Yo creo que no es un camino complicado, es un camino que se puede hacer de mil formas. Yo entiendo la peregrinación también al hito de aquella persona que inicia y que lo hace seguido, los 200 kilómetros en este caso, o los 700 del Camino Olvidado, o los del Camino de Santiago, el Camino Francés, o el Camino Primitivo, que va de Oviedo hasta Santiago de Compostela, ¿no? Lo entiendo, pero yo creo que los caminos tienen que adaptarse a todas las personas, a todas las necesidades. Permíteme que lo diga, tienen que ser también inclusivos. Hay mucha gente que no puede, por su profesión, por sus tal vez discapacidades, lo digo con todo el cariño hacia todas las personas que tengan una discapacidad, o por otras cuestiones que les dificulta ponerse a hacer un camino y terminarla de completo. Pero hay mis fórmulas. Se puede hacer en semanas, varias etapas. Un fin de semana me hago Palencia a Lar del Rey, no sé si en bicicleta en este caso, o bien andando Palencia, Ribas de Campos, y vuelvo a mi punto de origen. Y al fin de semana siguiente me acercan o me acerco hasta Ribas y voy hasta Fromista. Y así hacemos, en este caso, en el Camino Lebaniego Castellano, un camino inclusivo, un camino para todos, un camino donde lo que importa es ver los pueblos que jalonan lo que es el recorrido, el grandísimo patrimonio que tenemos. Hace muy poquito he oído decir que tenemos un patrimonio que no lo conocemos. Ni lo conocemos, y si no lo conocemos no lo valoramos tampoco. Correcto. Entonces, ¿qué mejor ocasión que hacer un camino en tramos, en momentos, cuando se puede, de la manera que podamos, algunos a caballo, no lo sé, cada uno que lo haga como quiera, pero que se pare a ver los monumentos, que se pare a ver hitos importantes, como antes me decías. ¿Cuál es el que más me entusiasmó? Pues a mí la ruta que más me entusiasmó cuando la hice en el momento que correspondía para documentar esa ruta fue pues desde Bañes hasta San Salvador de Cantamuda. Me atreví a ir hasta el Roblón de Estalaya, que me maravilló en ese momento. No digo que no lo conociera, pero me maravilló en ese momento, no sé, lo vi con un momento especial. Desde el Roblón de Estalaya hasta el Bosque Fósil de Verdeña, ahí aproveché para documentarme un poquito. Un tramo magnífico. Y de ahí la bajada, viendo Tremalla de frente hasta San Salvador de Cantamuda, y no te digo nada lo que se siente cuando ya ves uno de los campanarios más espectaculares de la Pernía, por no decir de toda la montaña palentina, que es la colegiata o antigua colegiata de San Salvador de Cantamuda. Para mí ese es uno de los tramos más bonitos y fáciles. Cuando digo fáciles, todo depende de las capacidades de cada uno, ¿eh? Para mí son también dificultosos porque obviamente cuesta el trabajo, cuesta hacerlo para los que no hacemos todos los días 20 o 30 kilómetros diarios. Sí. Pero merece la pena, es algo que puede hacer cualquiera que nos vea, incluso turismo familiar desde ese punto de vista. No quiero quedarme sin conocer el porqué de la denominación del descenso del penitente. Bueno, ¿te ha quedado citado? Aprovecho para decir lo del turismo familiar, que te lo voy a coger la expresión muy acertada. Efectivamente, es que es un camino, son rutas que se pueden hacer
en esos pequeños tramos y con toda la familia, los jóvenes con los niños pequeñitos, los que son algo un poco más mayores, sus padres en este caso, en grupos o incluso con iniciativas, como he visto hacer, creo que era la Universidad Popular, que ha estado haciendo el Camino Lebaniego con sus alumnos, con un buen amigo que nos seguimos por las redes sociales, que se llama Enrique, y que he visto que ha ido haciendo el camino. El descenso del penitente, bueno, obviamente cuando llegué a Piedras-Luengas, perfectamente conocido para mí, pero sin embargo lo que es el camino que está señalizado para llegar a Potes, en este caso, que es una bajada bastante considerable, pues está en el mirador de Piedras-Luengas. Todos estamos acostumbrados a ir por la 626, ¿verdad? Sí, tranquilamente. La gente está más acostumbrada. Correcto, en un coche o en bicicleta por la 626, por cierto, ahora renovada también, cosa que ya hacía falta, permíteme que lo diga. Y sin embargo, en la parte izquierda del mirador de Piedras-Luengas, cuando estás viendo las impresionantes muralla cantábrica, ¿vale?, la impresionante muralla de los Picos de Europa, pues hay un senderito que baja hasta un pueblo que se llama Cueva, que va bajando, y por debajo del todo, entre Cueva y Avellanedo, está el río Bullón. Y para mí fue una penitencia, porque bajaba en bicicleta y hice los 8 primeros kilómetros casi en menos de 4 minutos, porque bajé un buen trecho rodando. Entonces digo, bueno, esto sí que es una penitencia, vamos a llamarle el descenso del penitente, no porque tenga ningún peligro, todo lo contrario, es maravilloso, pero hombre, si vas en algo motriz, un poco de precaución, que yo no tuve, ¿eh? Con cabeza, todo con precaución, hay que disfrutar del camino. A veces se disfruta incluso más del camino que de la meta. Este podría ser un caso en el que serían parejos el disfrute del camino que con el disfrute a la llegada, a contemplar y disfrutar del destino. No quiero que nos quedemos sin contarle a la gente dónde puede encontrar esta publicación, porque seguro que muchos de ustedes ya lo estarán pensando. Bueno, cuando venga a San Antolín me acerco a la Feria del Libro, paso por allí, que seguro que no solo encuentro el libro, sino que a lo mejor también encuentro a Eduardo. Seguramente estemos presentes en la Feria de San Antolín, pero hasta entonces, quienes quieran, ¿cómo van a poder encontrar este libro? Al hilo de lo que dices, también permíteme que diga dos cosas y 3 agradecimientos. Uno, en primer lugar, a Wilfredo Román, que ha apostado por la edición del libro, y es una comodidad que para los que hacemos pues, libros que tienen unas tiradas pequeñitas, pues que alguien apueste por él y lo edite y te olvides de complejidades de otro tipo, pues es verdaderamente importante. Otro, que cite a mi hijo, que es el autor de las fotografías aéreas. Yo creo que el gran peso del libro lo tienen esas fotografías. Hay unas fotografías espectaculares del Cristo del Otero, todas hechas con dron, o incluso de Santo Toribio, del monasterio, con lo cual tengo que reconocer que gran parte del mérito. Y la tercera, pues perdona que lo diga, es a mi mujer, que obviamente en todos los momentos en los que me tengo que acercar a hacer algún tipo de fotografía o de ir a un sitio que ya le he hecho pero tengo que volver porque no me gusta cómo ha quedado la fotografía, pues es un acompañante perfecto. Son 40 años caminando juntos y también la tengo que agradecer que este libro se ha terminado también gracias a su empuje, si no igual no se hubiera acabado, entonces lo tengo que agradecer. Pues hacemos extensivo el agradecimiento, porque también nosotros queremos agradecer que hayan facilitado, que hayan puesto de su parte para que hoy podamos efectivamente sostener este libro y encontrarle también en dónde, Eduardo. No lo he dicho porque era la pregunta los agradecimientos, y yo me he ido por otro lado. Lo primero, los agradecimientos. Pero Arús Ediciones me dice que ya está distribuido en todas las librerías de la provincia de Palencia, también de Valladolid y creo que en el sur de Cantabria. En la Feria de San Antolín, obviamente, me imagino que Librería Iglesias, el Ateneo, incluso Arús Ediciones allí lo tengan. Procuraré y podré, si el editor quiere, que le acompañe en algún momento, estar allí, y también se puede comprar por Arús Ediciones en su página web, a lo cual pues también me voy a sumar que lo diga, ¿no? Se puede adquirir, pero tanto este editor, al cual tengo un profundo afecto, como yo, seguro que prefiere que se le compren a una librería, que la gente se acerque al librero de su pueblo, de su capital, en este caso a Dakar
o El vagón de los sueños, que por cierto ha sustituido a la librería Liébana en Guardo por jubilación, o a las librerías de la provincia de Palencia o de la capital, Amarilla, Iglesias, Ateneo. No quiero profundizar mucho porque se me olvidan bastante, pero claro, cualquiera de ellas, a las cualquiera de la provincia, que además seguro que habrán leído el libro y alguna explicación mejor que yo se la darán. Me extraña, es difícil, Eduardo. Nosotros vamos a agradecer lo primero que haya venido hasta aquí para contarnos, presentarnos este camino lebaniego castellano, para sobre todo que los espectadores conozcan toda esta parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio también, y sobre todo agradecer el esfuerzo que hay detrás de la realización de este libro y de otros muchos con los que ha contribuido a divulgar nuestro patrimonio, nuestra cultura, y que siga siendo así por mucho tiempo. Así que muchísimas gracias y mucha suerte con esta y con próximas publicaciones. Gracias a vosotros. La verdad es que, como yo siempre he dicho, vuestro medio, gracias a vuestros medios hay un conocimiento profundo de la provincia. O sea, sois un complemento más, de los cuales también tenemos que estar agradecidos. Yo agradecido que tengas la confianza en llamarme para poder contar a nuestros espectadores de tu excelente programa, pues no solamente el libro del camino lebaniego castellano, sino también otras publicaciones que, como bien has dicho, yo en mi humilde opinión, o de escritor, o bloguero, o divulgador, como quieras llamarlo, pues da a conocer un poquito de la provincia, sin olvidarme que hay grandísimos historiadores, escritores, divulgadores y medios de comunicación que difunden perfectamente y seguro mucho mejor que este humilde escritor. Para eso estamos, para intentar efectivamente dar a conocer toda nuestra riqueza, y ya saben que con este libro pueden conocer la historia, pueden conocer el recorrido. Si después le hacemos en persona, ni sobre hojuelas. Muy recomendable conocer el camino lebaniego castellano y también, como no, recorrerlo.